un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de hoy, de miércoles 6 de mayo, lo vamos a compartir con Constanza Schönhaut, ella es diputada del Frente Amplio, con Luis Pardo, que es diputado de Renovación Nacional, Alejandra Kraus, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, y el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón. Con ellos y ellas entonces compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a tener que seguir hablando del proyecto de reconstrucción, porque ayer se conoció, ¿no es cierto?, el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que ya hemos estado informando, se está informando desde ayer aquello, donde, ¿no es cierto?, advierte muchos riesgos para las arcas del Estado, aunque valora que es el enfoque de crecimiento, pero hay varios llamados de atención. El presidente Kast dijo que ya lo iban a revisar y responder, igualmente el ministro de Hacienda, pero es un informe que podríamos decir crítico en el sentido de que detecta 9 riesgos directos que provocaría a las finanzas públicas una afectación, ¿no? Hay algunos puntos en particular que el efecto, que sin el efecto del crecimiento, la iniciativa genera un deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB en régimen. Y si incorporamos el efecto crecimiento, si se cumple, ¿no es cierto?, el objetivo, que es el crecimiento, el balance fiscal mejoraría, pero solo a 0,78% del PIB en régimen. Pero así todo, en el 2030 seguiría siendo deficitario en 0,3% del PIB. Esa es una de las observaciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo. Esto va a ser analizado y pone de nuevo el tema en discusión entre quienes lo encuentran bueno, entre quienes lo encuentran malo. Tenemos las declaraciones de Evelyn Matei, la ex candidata de Chile Vamos, candidata presidencial, donde también le hace algunas críticas a este proyecto. Bueno, a ver, ¿cómo la primera reacción ante esto, Luis Pardo, ante este informe del Consejo Fiscal Autónomo? Bueno, lo primero, buenos días Cecilia, a nuestros panelistas y a quienes nos escuchan. Lo primero, efectivamente hay señales de alerta que hay que revisar, pero lo importante es que el Consejo Fiscal Autónomo también valora que este proyecto implica un cambio de rumbo respecto de lo que ha sido hasta ahora la situación de la inversión, el empleo en Chile, que son factores que han impactado durante 10 años en una curva en que el país ya no sostiene mantenerse en este nivel de estancamiento. Sí, valora, y por lo tanto, el creo impulso al crecimiento. Creo que este proyecto, independientemente de los ajustes que se le puede hacer y sobre el debate respecto de esos ajustes, va en la dirección correcta. Y creo que eso es lo importante hoy día de mantener, porque pareciera que hay un sector de la oposición que quiere que las cosas sigan tal como están, y si las cosas siguen tal como están, vamos a seguir destruyendo empleo y vamos a seguir a este ritmo que tampoco permite mantener el gasto fiscal en gasto social que el país tiene a la fecha. Más allá de las diferentes posturas que las conocemos, ¿no es cierto?, de quienes están a favor o en contra, solo preguntarte si alguno de los riesgos en particular que plantea el Consejo Fiscal Autónomo te llamó la atención o te preocupa más. O le preocupa más, perdón, diputada. Por ejemplo, cuando dice el crédito tributario al empleo tiene alto costo fiscal efectivo y riesgo de consistencia con otras estimaciones, o lo del IVA a la vivienda, en fin, más allá del objetivo y del concepto general, si hay alguna de las observaciones que le llama la atención. No, yo creo que no hay ninguna de las observaciones que sea una luz roja gigante. Creo sí que
tanto las observaciones como el proyecto hay que mirarlo en un sentido sistémico. Acá no se pretende que, por ejemplo, con la rebaja del impuesto corporativo se aumente solo el crecimiento. El crecimiento va a aumentar por la suma de varias de las medidas que contiene el proyecto, que reitero, pueden ser revisadas, pueden ser ajustadas, hay cosas que yo creo que todavía tienen margen de perfeccionamiento, pero lo importante es que el proyecto implica un cambio de rumbo respecto de lo que ha sido la conducción económica del país en la última década. Ya, eso en general, ¿no es cierto? A ver, Alejandra Kraus, hola, buen día. En alguna de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, alguna en particular que le gustaría llamar la atención, que le parece más importante. A ver, yo lo primero que, Cecilia, un gusto, y a todo el panel también, y a los auditores saludarlos. A ver, yo creo que lo más relevante es que se trata del Consejo Fiscal Autónomo, quien emite este informe y levanta estos riesgos, 9 riesgos, los enumera. Y en muchas ocasiones anteriores, semanas atrás, a propósito de otras medidas o de las propuestas del propio gobierno del presidente Kast, se valoraba mucho las observaciones que el Consejo Fiscal Autónomo hacía respecto del tema fiscal en el país. En consecuencia, no podemos estar adecuando las percepciones que se coloquen en un sentido u otro dependiendo si me es favorable o no me es favorable. Yo lo primero que quiero valorar es que un organismo transversal de las características del Consejo Fiscal Autónomo, presidida por una economista de tremendo reconocimiento transversal y su composición, levantan estas alertas. Y son alertas bastante relevantes. A propósito, por ejemplo, de las contribuciones, donde señalan que va a producir una presión de carácter permanente en el tema presupuestario. Que las medidas respecto al crédito tributario al empleo es de un alto costo fiscal. Cuando todo indica y todo lo que va diciendo el ministro Quiroz, el propio presidente Kast, de la austeridad, de que no hay fondo, y resulta que introducen medidas que significan alto costo fiscal en relación a los beneficios que debiera producir respecto al empleo. Y sí decir que sin duda todos compartimos que el tema del crecimiento y su alta relevancia es importante. Pero el informe también señala, ¿no es cierto?, que muchas de las medidas que se adoptan son de los riesgos que colocan, no se especifica los costos asociados, ni tampoco hay crecimiento que vaya, o proyección de crecimiento que permita suponer la mayor inversión o recaudación fiscal. En consecuencia, creo que el informe en general y las 9 medidas, sin duda, hay que mirarlas y son más que una alerta. Yo creo que es una prevención para el Parlamento a abordar este proyecto tal cual como lo ha presentado el gobierno. A ver, en una conclusión, el Consejo Fiscal Autónomo, cuando dice el proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y se han identificado además diversos riesgos que podrían aumentarlos, además de los que ya de lo que planteamos. A ver, Eduardo Cretón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. Gusto saludarte, Cecilia, saludar a todo el panel. A ver, efectivamente, ayer el Consejo Fiscal Autónomo levantó varias alertas respecto a este proyecto, pero cuando uno mira los puntos de alertas que levanta el Consejo Fiscal Autónomo, todos son incondicionales. Tampoco es que lo que haya dicho el Consejo Fiscal Autónomo sea la panacea, porque dice, podrá generar déficit en tal punto, el tema de la vivienda podría no ser así. Entonces yo creo que obviamente que hay que recoger las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo para tener un debate con altura de miras respecto a esta mega reforma, pero lo que está claro acá es que acá estamos frente a una reforma que tiene 2 grandes objetivos, que es volver a hacer que el país crezca y generar empleo, porque hoy día en la situación en la que estamos, eso está claro. Eso es lo que valora el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, absolutamente. mire, siempre cuando hay reformas de este tipo,
puede ser que no se cumpla con la expectativa. Y le pongo un ejemplo. La reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que pretendía recaudar 3 puntos del PIB, no logró cumplir ese objetivo. Entonces, obviamente que cuando hay un debate como esto, efectivamente pueden existir riesgos, pero lo que no está en discusión es que Chile hoy día no puede seguir por el camino en el que estamos. Si este país necesita volver a crecer, necesita volver a generar empleo, y creo que en ese sentido este proyecto de reactivación económica que ha presentado el presidente José Antonio Kast va en esa dirección. Ahora, ¿qué opina diputado Cretón de las afirmaciones de Evelyn Matei? Cuando, por ejemplo, a propósito del crédito tributario al empleo o el fin del CENSE, que está absolutamente en desacuerdo, esto del crédito tributario al empleo, dice, esa graciecita cuesta $1.400 millones al año, es una brutalidad. Con eso podrías bajar casi 3 puntos la tasa de impuesto al tiro. Y calificó como una propuesta muy requete contra mala, dijo Evelyn Matei. También se manifestó en contra de la eliminación del pago de las contribuciones, porque es un contrasentido, dijo, venir a bajar las contribuciones del 20% de las casas más grandes, me parece un contrasentido. Bueno, en fin, me imagino que la escuchó, la leyó, ¿qué le parece? Sí, mire, yo por supuesto que hay afirmaciones de nuestra ex candidata presidencial que yo no comparto. Primero, porque respecto al debate de las contribuciones, esto no tiene que ver con el patrimonio que tenga el afectado. No lo comparto porque para mí el debate de las contribuciones no tiene que ver con el patrimonio que tenga el afectado. Tiene que ver con un tema de fondo. Si es que es justo o no cobrarle a los chilenos por algo que es suyo. Y yo creo que el debate parte desde esa premisa. Y por eso me parece a mí si estaba de que esta es una buena medida. Es una buena medida que además se prometió en campaña. Y respecto a los... Sí, pero no estaba en el programa de Evelyn Matei. Y en el respecto al crédito tributario al empleo, cuando ella dice que es una brutalidad, ¿tampoco está de acuerdo? Sí. Tampoco estoy de acuerdo porque lo que yo creo que es una brutalidad es que hoy día 1 de cada 4 trabajadores no tenga un contrato formal de trabajo, que tengamos un desempleo que está sobre los 8 puntos hace más de 39 meses. Ella hablaba de que esto no era comparable con la década de los 80 o los 70. Bueno, sí es comparable con la crisis del 82, que yo creo que fue la última crisis del empleo que tuvimos de estas magnitudes. Y tampoco me parece, me parece que es una brutalidad que hoy día el 16% de los jóvenes que fue a la universidad no encuentre trabajo y tenga el título colgado. Entonces, obviamente que lo brutal hoy día es la falta de trabajo y la falta de empleo formal en nuestro país, y creo que esta medida, que efectivamente es harta plata, lo que busca es precisamente mantener empleo formal y tratar de generar incentivos para que nueva gente pueda entrar al trabajo. Sí, para mí el punto de fondo de todo esto tiene que ver con que hay dos grandes temas pendientes de nuestro país. Uno es cómo generamos más crecimiento, más inversión, y el segundo, por supuesto, es más trabajo, sí. Claro. Si eso es lo que nos está pidiendo la gente. El diputado Eduardo Cretón no coincide con lo dicho por Evelyn Matei y habla, ¿no es cierto?, hace referencia a algo de que no compararnos cuando estábamos en la década del 80 a los 70. ¿Por qué? Porque Evelyn Matei hace también un análisis de la situación del país, de cómo se están dando las conversaciones. Dice, sí, hay problemas de desempleo, hay problemas de crecimiento, faltan muchas cosas, pero de ahí a decir que el país está destruido, no nos podemos comparar con los 70 o con los 80. Lo que se trata es de cómo sacamos a Chile adelante, pero sin tanto drama. No es que se está cayendo el país a pedazos, en fin, y también hace como un análisis de cómo hacer la política, ¿no? Cuando tú todo lo extremas, todo lo polarizas, el país no avanza. Dice, sí, Chile tiene graves y serios problemas, se trataron mal durante el gobierno anterior, pero nadie puede decir que somos Nicaragua ni Venezuela, haciendo un llamado y marcando una diferencia bastante nítida con algunos de los lineamientos de este gobierno. Constanza Schoenhout. Hola Cecilia, hola a todos los panelistas, buenos días a todos y todos los que nos escuchan. Ya. Estamos hablando de temas complejos, pero hay que ponerle un poquito de ánimo, si no vamos a terminar todos deprimidos. Oye, mira, yo creo, tomando las palabras de los panelistas anteriores, yo creo que yo tengo una diferencia respecto a cómo interpreta el diputado Pardo y el diputado Cretón. Me imagino, claro. Lo que fue, pero lo que fue la exposición del Consejo Fiscal Autónomo. Ayer tuve la oportunidad
de sumarme a la Comisión de Hacienda, precisamente en la exposición, pude llegar a ver precisamente las conclusiones y las recomendaciones que realizó el Consejo, y me parece que si bien es correcto que el Consejo Fiscal Autónomo valora la intención de generar medidas pro crecimiento, no comparte ninguna de las medidas concretas que considera el proyecto, y yo creo que en eso fue bastante categórico. Ninguna de las medidas es bien valorada por el Consejo Fiscal Autónomo, y me voy a quedar con unas que establece precisamente las conclusiones, y voy a citar textualmente, y que no es un condicional. Lo que dice es que la incertidumbre que genera este proyecto es asimétrica, es decir, que los costos que puede traer son más ciertos y predecibles, y que los beneficios que podría tener son inciertos, graduales y condicionales. Y yo creo que esa frase resume muy bien cada uno de los elementos que han salido en esta conversación respecto a que las medidas pensadas para el crecimiento presentan incertidumbre respecto a la magnitud y la temporalidad de los efectos. Sí. El proyecto generaría un déficit fiscal permanente al menos hasta el 2031, en medio de la discusión que estamos teniendo de lograr el balance fiscal, y que los ajustes que se están anunciando en materia de recortes, de eliminación del CENSE, etcétera, no resultan suficientes para financiar el proyecto de ley, por lo que haría imposible un objetivo que estamos buscando y que marcó la discusión los últimos 4 años al menos, que es tratar de alcanzar la convergencia fiscal, ¿no? Entonces es un proyecto que en lo inmediato va a generar mayor desequilibrio fiscal, y que en el mediano y largo plazo, con la incertidumbre de que vaya a generar crecimiento o no, puede terminar obligando o a más recortes sociales o a mayor endeudamiento del Estado, que son dos cuestiones al menos que a mí me parece que son poco deseables, ¿no? Creo que ahí también, bueno, como bonus vino en el informe del Consejo Fiscal Autónomo una lámina donde se muestra además dónde están los recortes, los principales recortes que se van a hacer para tratar de financiar este proyecto, que vienen en salud, que vienen en educación, que vienen en vivienda y trabajo principalmente, derechamente afectando derechos sociales. Yo creo que eso es algo también que hay que poner sobre la mesa. Entonces, yo creo, honestamente, que cuando tenemos al Consejo Fiscal Autónomo, que también fue muy categórico durante el periodo anterior, por si acaso, durante el gobierno del presidente Boric, también a propósito de iniciativas que quisimos llevar adelante, fue muy categórico respecto a que las medidas que había que tomar tenían que ser fiscalmente neutras, es decir, que al menos no generaran mayor déficit. Y yo aquí quiero de nuevo rescatar algo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, que dice el Fondo Monetario Internacional, que dice la OCDE, y es que Chile necesita mejorar y aumentar la recaudación en materia de impuestos, y que ese aumento de recaudación no puede recaer solo en el IVA, porque eso lo pagan principalmente todas las familias que les cuesta llegar a fin de mes, y no lo pagan los que tienen mayor capacidad contributiva, que son precisamente las grandes empresas a quienes hoy día estamos discutiendo bajarle los impuestos. A ver, el riesgo número 1 del Consejo Fiscal Autónomo dice: el costo de la rebaja de la tasa de impuesto de primera categoría, que es el punto más, ¿no es cierto?, discutido, no está compensado por mayor crecimiento de la medida. O sea, eso es bien taxativo, ¿no? Ahora, también sumamos que ayer, interesante, lo que la Cámara Chilena de la Construcción, que estuvo en la comisión también dando a conocer su punto de vista, valora, ¿no es cierto?, respaldó la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas, pero advirtió que el menor precio para los compradores no equivaldrá necesariamente al 19% como se esperaba. Para ellos la reducción podría estar entre un 2 y un 7% solamente, ¿no? Se van conociendo entonces las declaraciones de uno y otro. ¿Qué lecciones sacar o qué nos indica todo esto, Luis Pardo, en cómo se debe llevar adelante la discusión de este megaproyecto? Bueno, lo primero, Cecilia, yo creo que hay que valorar que el Frente Amplio y la oposición hoy día valoren las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, porque si hubiesen acogido las advertencias,
los aumentos de gasto que fueron advertidos año tras año, que las estimaciones que el gobierno hacía respecto de la sobreestimación de los ingresos y que se tradujeron en mayor gasto que hoy día estamos pagando, no habrían ocurrido si hubiesen sido tan respetuosos como hoy día son del Consejo Fiscal Autónomo. Lo segundo, nosotros en ningún caso, para aclarar bien la intervención de Alejandra, hemos descalificado. A ver, espera Luis Pardo. Es un tema que está en debate. ¿Cómo es que se escuchó mal ahí lo que decía? ¿Nosotros en ningún caso? En ningún caso estamos descalificando las observaciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo. Yo creo que hay mucho espacio para perfeccionar y corregir aspectos del proyecto que están de alguna manera mencionados en los riesgos condicionales que alerta el Consejo Fiscal Autónomo. Ahora, respecto del deriva de la construcción, bueno, eso es sabido. La medida no apunta a bajar el precio de las viviendas, sino que apunta a reactivar y que las empresas que en general están en el rubro de la construcción, que es un rubro que genera empleo, se estima que son alrededor de entre 180.000 y 250.000 trabajos que podrían reactivarse si se reactiva la construcción, puedan salir del stock de viviendas que hoy día están sin venderse y obviamente que eso va a generar un puntapié inicial a un proceso de reactivación que se combina además con el resto de las medidas. Entonces, pero para que se vendan, justamente uno de los argumentos para que se vendan estas viviendas era que iban a salir más baratas. Por eso es interesante la reducción de precio que hace el cálculo que hace la Cámara Chilena de Construcción. Pero sí, van a estar un poco más baratas, pero tal vez no todo lo que se estimaba. Eso era interesante lo que decía, nada más. Claro, pero... sí, pero para que se venda. Porque el efecto no es solamente en el buscado o deseado, no es solamente en el precio de las viviendas, sino en que se pueda liquidar ese stock y Luis, que se pueda reafirmar una industria que está muy dañada. Así es, y se reactive, ¿no es cierto? Luis, y sobre los dichos de Evelyn Matei, ¿qué opina? Luis Pardo. Yo creo que algunas de las señales que menciona Evelyn Matei son justamente los espacios donde se puede revisar. Yo creo que las contribuciones pueden tener y debieran tener, a mi juicio, alguna limitación mayor que la que el proyecto, por ejemplo. El tema del cense probablemente ya no lo sabe, pero el ajuste, porque no se elimina el cense completo, se hace un ajuste al cense y eso se basa en una comisión que justamente organizó Evelyn Matei cuando fue ministra del Trabajo, porque el cense, más allá de los números que tenemos que analizarlo, tiene efectivamente un mal resultado en términos del impacto que está produciendo y nosotros creemos que hay que revisar y corregir el cense en general, independientemente de lo que diga este proyecto. Entonces, ella levanta algunos temas y los hace presentes. Y respecto al análisis yo no los comparto. Yo creo, por ejemplo, que el crédito fiscal que se le da a las pymes para consolidar la contratación de trabajo formal y aumentarlo, me parece que es una herramienta muy poderosa. Yo he sido pyme, sé lo que cuesta juntar la plata para pagar los sueldos, para pagar las imposiciones y para pagar los impuestos, y cuando el Estado te dice, mire, si usted paga las contribuciones y tiene trabajadores formales, le voy a descontar un X% de su PPM y de su IVA, eso es un tremendo incentivo para mantener y aumentar la contratación de trabajo formal, y yo creo que eso es una medida que va en la dirección correcta, independiente que a lo mejor puede tener ajustes. Nosotros le planteamos ayer al ministro de Hacienda como bancada de Renovación Nacional que nos gustaría que dentro de esa medida hubiese un incentivo mayor para la contratación de mujeres y para la contratación de jóvenes, que son dos grupos que están especialmente damnificados por lo que ha sido este deterioro del empleo. Durante los últimos 4 años, durante el gobierno anterior, se destruyeron 30.000 empleos formales. Y la mayor parte de esos empleos, además, son de mujeres. Entonces yo creo que es importante hacer esos pequeños ajustes en el proyecto que van además probablemente a ir en la misma línea de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, vamos a ir a comerciales. Seguimos a la vuelta en el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos entonces en el primer café de hoy con Eduardo Cretón, que es diputado y vicepresidente de la UDI, con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, y con la diputada del Frente Amplio, Constanza Schönhaut. Estaban, ¿no es cierto?, intercambiando ideas a propósito del megaproyecto que ha presentado el gobierno, que incluye muchísimas medidas, y a propósito del informe ayer del Consejo Fiscal Autónomo, que estuvo en la Comisión de Hacienda y dio a conocer todas sus recomendaciones, puntualizó, ¿no es cierto?, los riesgos que ellos encuentran detrás de este proyecto, y bueno, la discusión sigue su curso, ¿verdad? En cuanto al tono del debate político, en general, hay muchas recriminaciones de lado y lado. ¿Cómo ven ustedes que, a propósito de lo que decía Evelyn Matei, del ambiente polarizador que existe, sin mencionar, sin responsabilizar a uno u otro, sino a todos en general? ¿Cómo se podrá llegar a un acuerdo? Por ejemplo, la Democracia Cristiana, se dice mucho, Alejandra, que finalmente terminó abriéndose al diálogo con el gobierno, ¿verdad? Aunque habían dicho que no iban a apoyar la idea de legislar. ¿Cuál es la postura ahora de partidos de oposición como la DC y la diferencia con otros partidos de la oposición? A ver, Cecil, yo creo que es importante precisar que tal cual como ha sido la postura histórica de la Democracia Cristiana, que, digamos, no va a dejar de sentarse en una mesa en búsqueda de acuerdos que efectivamente permitan soluciones reales a las personas, más cuando se enfrenta a esta mega reforma, donde todas las alertas que se levantan son la afectación a ingresos de carácter permanente, aumenta el gasto, genera una presión, como lo hablábamos respecto a las contribuciones. Ayer mismo nuestra alcaldesa, Claudia Pizarro, concurrió al Parlamento a plantear en nombre de los alcaldes y alcaldesas demócratas cristianas la preocupación del Fondo Común Municipal. En consecuencia, en eso, digamos, la Democracia Cristiana siempre ha mantenido una postura única. También señalar que se ha sostenido por la Democracia Cristiana que este no es un buen proyecto, que contiene medidas estructurales que generan presión a las arcas fiscales, que producen déficit y, en consecuencia, tal cual como ha sido afirmado por distintos expertos, si no se le introducen compensaciones reales, no solo abordar temas puntuales como planteaba Luis Pardo en relación muy importante, abordar de sectores o de áreas, sino que compensaciones reales para las arcas fiscales, es un proyecto que es muy complejo de aprobar. Lo que sí yo creo, y en eso voy a recoger las palabras de quien fuera candidata tanto de Eduardo como de Luis, candidata presidencial, Evelyn Matei, y que no fue mi candidata presidencial, cuando ella hace justamente esta diferenciación a propósito de la polarización y de cómo se ha ido enturbiando la política en nuestro país, en que se hacen caricaturas hoy día se habla de izquierdas y derechas, tratando de, por un lado, generar como un juicio respecto de unos otros, y ella misma dice, cuando se habla de la derecha o la centro derecha, no estamos hablando de lo mismo, como tampoco cuando se habla de la izquierda o la centro izquierda, no se habla de lo mismo. En consecuencia, yo creo que para la riqueza del diálogo y para lograr efectivamente cambios profundos al proyecto, al megaproyecto o reconstrucción nacional o lo que fuere, se requiere hacer esa diferenciación. Y por eso a mí me parece de mucha riqueza cuando hablamos de la oposición. La Democracia Cristiana ha dicho, ha declarado y ha afirmado que es opositor al gobierno presidido por José Antonio Kast, en que cada uno de los partidos haga los puntos necesarios y determinantes de acuerdo a lo que se propone. Y habrá construcción de mínimos y encuentros de mínimos, pero sin olvidar
que la diversidad también es riqueza para generar cambios y buenas propuestas para Chile. Ahora, ¿qué tan abierto está el gobierno, ¿no es cierto?, y el ministro de Hacienda en particular a recoger las diversas propuestas de los partidos? Sabemos, por ejemplo, que sí se comprometió con una propuesta del Partido de la Gente, que tienen que presentar un proyecto paralelo, ya lo hemos hablado harto acá en el primer café, y después dicen, de hecho, se han reunido con el Frente Amplio también, se han reunido con el Partido Comunista, que han ido a la moneda, ¿verdad? Y hasta qué punto se pueden llegar a recoger alguna de las propuestas de estos conglomerados. Por ahí va a pasar la posibilidad de que se apruebe una idea de legislar, y si no se aprueba sería como un gran traspié para este gobierno, Eduardo Cretón. Se la juega todo con este proyecto que se apruebe la idea de legislar al menos. Mira, yo creo que todos los gobiernos tienen la obligación de gobernar hasta el último día de su mandato. A mí no me gusta hacer este tipo de apuestas de creer de que todo se basa en tal o cual proyecto, porque la experiencia que hemos tenido en eso no ha sido buena. Recordemos que el presidente Gabriel Boric se jugó su capital político en el proyecto de nueva constitución. Y eso no lo está haciendo el gobierno ahora con este proyecto. Lo afectó. Es que efectivamente para este proyecto es fundamental este proyecto de reactivación económica, pero lo que yo quiero señalar es que no se acaba el gobierno bajo ninguna circunstancia si que esto no se aprueba. Los gobiernos tienen la obligación de administrar el país hasta el último día de su mandato, y eso va a seguir siendo así. Ahora, hay varias cosas del debate que yo escuchando, Cecilia, que me parecen bien interesantes. Respecto a lo que señala Evelyn Matei de la polarización en nuestro país, a mí me gustaría entrar en ese debate, pero haciendo una reflexión un poco más profunda. Creo que la polarización que vivimos hoy día en Chile es producto de un sistema político que está atomizado, de que tiene muchos partidos políticos, que hace más difícil los acuerdos en el Congreso, y por lo tanto a mí me gustaría que dentro de estos 4 años este nuevo Congreso evaluara la posibilidad real de hacer un cambio al sistema electoral, porque lo que tenemos hoy día es realmente insostenible, y creo que gran parte de los males de nuestro país tienen que ver con un sistema político que fomenta la fragmentación y por lo mismo termina fomentando la polarización. Ahora, la polarización, muchas veces cuando se habla de esto, como que se la achaca a un solo sector, como si fuera la derecha más radical, digamos, la que polariza. Pero a mí siempre me gusta recordar que la polarización es por ambos lados. Nosotros vivimos un proceso de un estallido social, de un proceso completamente refundacional, hace un par de años atrás, que también contribuyó a la polarización. Entonces, si nosotros lo que queremos es mejorar el clima de diálogo político, sí, ¿cómo porque yo no soy de los que cree que estamos obligados a los acuerdos por los acuerdos, como esta cosa noventera de la que habla Pablo Longueira, de que hay que llegar a acuerdos sí o sí no. Yo creo que en democracia tenemos todo el derecho legítimo a tener posturas distintas. Lo que sí es importante es que esas diferencias se den dentro de un marco de respeto y de un diálogo político. Por lo mismo, yo creo que es importante avanzar en un sistema político que favorezca la construcción de grandes bloques y no esta fragmentación que hoy día tenemos. Eduardo Cretón, ya que lo nombró a Pablo Longueira, y de todas las últimas entrevistas que ha dado justamente, cuando él plantea que hay que plantear una idea, una concertación de derecha, dice él, ¿no es cierto? Sí. Para justamente llegar a acuerdos. ¿Qué opinión, como UDI, que es el diputado Cretón, ¿no es cierto?, tiene de las últimas intervenciones de Pablo Longueira y de sus ideas? ¿Y cómo se las explica? Cortito. Sí, a ver, yo comparto en parte esto y lo he señalado yo mismo. ¿Se acuerda esto del portazo que da el Partido Republicano a generar una gran coalición? Desde la UDI hemos planteado que si lo que queremos es que a este gobierno le vaya bien, para que a Chile le vaya bien, lo que necesitamos es una coordinación mucho más grande de las derechas. Y por eso yo no comparto lo que dice Evelyn Matei de poner el acento más bien en las diferencias entre la UDI, RN, el Partido Republicano, Libertario, cuando yo creo que acá lo que tenemos que buscar son más bien las coincidencias que tenemos entre las distintas derechas para poder sacar adelante este gobierno. Y en ese sentido creo que es importante lo que ha señalado, por ejemplo, el senador Rodolfo Carter, de que acá no va a haber una segunda oportunidad. Por lo tanto, la presión que tenemos de que esto resulta bien... Mire, yo creo que Pablo es una persona que aportó mucho a la UDI, aportó mucho a Chile, es una de las personas de la cual yo creo que hay mucho que aprender, sobre todo el carácter popular que le inyectó a nuestro partido, peleando en las poblaciones palmo a palmo al Partido Comunista, pero también creo que Pablo fue un hombre de la transición, y lo que estamos viendo hoy día es más bien una post-transición.
los tiempos cambian y los desafíos también van cambiando. O sea que ya no es una opinión política que sirva para esta época. No, o sea, yo creo que siempre la opinión de Pablo Longueira es bienvenida al interior de la UDI y al debate político. O que no sé cómo explicarse. ¿Qué quiso decir con eso? Que ya no es lo que a mí me pasa, lo que yo veo, es que lo que yo veo en ciertas declaraciones ¿sí? de Pablo Longueira y de algunos otros dirigentes también de Chile Vamos y de la UDI, es una cierta añoranza por la época de la transición. Pero los tiempos que vivimos hoy día no son la época de la transición, porque en la época de la transición tú tenías un sistema político que era binominal y que por lo tanto obligaba a los dos grandes bloques a sentarse a conversar. Hoy día lo que tenemos es un sistema político que está fragmentado, con un país que ha cambiado. En la transición, entonces, por ejemplo, Chile crecía al 7%, claro, al 5%. Hoy día estamos creciendo al 2%. Entonces creo que el Chile que hoy día vivimos es el Chile de la post-transición. O sea, esa receta que habla Pablo Longueira ya no es... Yo creo que no es claro, hay una cierta añoranza en una época que fue muy feliz para este país, pero que hoy día no es la realidad que vivimos. A ver, Constanza, hoy día los desafíos son otros, claro, y creo que precisamente como son otros los desafíos, es tan importante avanzar con este proyecto de reactivación económica. A ver, Constanza Schoenhaupt, quería decir algo. Sí, Ceci, ¿sabes qué? Yo voy a volver al punto que estábamos hablando antes. Estamos hablando de un proyecto de gobierno, una reforma tributaria profunda, un plan de recortes profundo que va a marcar no solo los próximos 4 años de nuestro país, sino probablemente, por ejemplo, los próximos 25 si es que sigue avanzando la propuesta de invariabilidad tributaria. Y a mí, la verdad es que me parece incomprensible en esta conversación que los representantes del gobierno, diputado Cretón, diputado Pardo, no se sientan ni un pelo aludidos por lo que están diciendo los expertos, las comisiones técnicas que tiene el Estado, sus propios representantes y dirigentes de su propio sector, y que se intente hablar de una polarización como si efectivamente, como una especie de teoría de política al empate. Aquí nos tienen discutiendo con urgencia. Mañana se va a votar este proyecto, este megaproyecto, en la Comisión de Hacienda. Con esa urgencia estamos hablando al día siguiente de un informe lapidario del Consejo Fiscal Autónomo, que además, para hacerle doble clic a algunas cosas, una de las cuestiones fundamentales que habló es que tiene muchas medidas que son, digamos, que van a promover y que incentivan la evasión tributaria, la repatriación la repatriación de capitales que están afuera es un premio a la evasión. Si esos capitales están afuera para precisamente no tributar acá adentro. Pero en el gobierno anterior también se hizo, Constanza. La eliminación de las contribuciones es un incentivo a la elusión. Porque bueno, entonces yo me compro una casa a nombre de mis papás de sobre 65 años para que no se pague, en un país donde además se está envejeciendo. La indemnización que se habla, la compensación por los RCA, también dijo el Consejo Fiscal Autónomo, esto puede terminar cambiando la conducta de los contribuyentes precisamente para lograr esa compensación. Entonces, ojo acá, porque lo que nos dijeron ayer los expertos, lo que nos están diciendo los organismos internacionales, lo que están diciendo las aseguradoras de riesgo, es que este es un proyecto que nos puede llevar al despeñadero. Este es un proyecto que no solo camina en la dirección contraria de sanear las arcas fiscales, sino que puede producir un hoyo irrecuperable en el fisco, que finalmente lo van a pagar la mayoría de los chilenos y chilenas, porque de nuevo, si tú generas un hoyo en el fisco, si estás bajando la recaudación en cerca de 5.000 millones de dólares anuales, eso solo se puede compensar con mayor recortes, ya sabemos, vienen en vivienda, en educación, en trabajo, quizás en pensiones, o con mayor endeudamiento, y mayor endeudamiento es más inflación, el aumento de las tasas de crédito, menos acceso al crédito, por tanto, la contracción que ya estamos viendo de nuestra economía. Entonces, ojo acá, porque yo comparto con Eduardo, uno puede tener posturas distintas y hay que plantearlas, pero sobre todo si son gobierno, tienen que tomar medidas responsables. Y yo aquí lo que veo es una ceguera ideológica que está apostando el futuro de Chile como quien apuesta en un casino, pero con la plata de todos los chilenos y chilenas. El problema de este proyecto no es una o dos medidas que uno pueda decir, ya vamos a indicarla, este es un problema de que hay que plantear unas propuestas. El problema es el diseño estructural, que tiene estimaciones que no son correctas.
Y si eso no se enmienda, vamos a tener un problema para Chile, no para la oposición, para Chile. Entonces, aquí se nos nombran cosas del pasado, ya de hace 5 o 7 años. Aprendamos del pasado, aprendamos de ponerle ojo y de escuchar a quienes saben de estos temas, no para exactamente hacer todo lo mismo, pero sí para considerarlo, porque si no, el costo que esto puede tener es gigantesco, y así lo quiero plantear como alerta, porque por último, después de un informe tan lapidario, con esto termino, después de un informe tan lapidario, yo esperaría del gobierno, y incluso con esta distinción de la centro derecha, que entiendo está sentada en este panel, que le pongan un poquito freno, que le digan al gobierno, ¿sabe qué? Paremos un poco, sentémonos de nuevo a conversar, revisemos los datos, citemos a expertos y votemos esto un poquito más adelante, porque nos podemos mandar una escoba. Eso esperaría yo. Ahora, paralelo a la discusión del proyecto están los recortes fiscales, que también han sido tema y que siguen siendo polémica. Cuando uno revisa la circular del 13 de marzo del 2026, apenas asumido el gobierno, firmada por el ministro de Hacienda, donde ahí ya se estipula esto del 3% para cada ministerio, ¿no es cierto? Una reducción en el límite de gasto definido para el 2026 de 3.000 millones de dólares. Pero en adición, dice, a lo recientemente informado por el Ministerio de Hacienda en cuanto a reducir el gasto bruto en 800 millones de dólares. Y habla de un ajuste de carácter permanente. Entonces tienen que considerar, dice, el efecto en el 26, pero también en mediano plazo. Entonces, esto hace que este recorte fiscal tiene una suma mucho mayor de lo que se está diciendo si uno observa este oficio del 13 de marzo. Entonces hay también ahí hay poca claridad en cuanto a los recortes, ¿o no, Alejandra? Absolutamente. Yo creo que de alguna manera lo señalamos la semana pasada en este primer café, en la exigencia que debía plantearse, y yo ahí ignoro qué ocurre en el Parlamento. Aquí yo estoy acompañada por 3 diputados, así que ellos podrán, que no entiendo por qué no está haciendo el ministro Quirós, Jorge Quirós, interpelado a que aclare esta circular, más allá de cartas y otras que son, digamos, que van instruyendo cómo construir el presupuesto amorosamente entre ministros, debiera clarificar, debiera dar garantías de transparencia y que el país conozca los impactos y los efectos reales de estos ajustes presupuestarios, que si uno suma con las medidas estructurales que esta mega reforma contiene, nos vamos a ver con un tema de déficit fiscal importantísimo para los próximos años. Si a ello se le suma esto que Constanza señaló a propósito de la invariabilidad tributaria, que se contiene por 25 años. Sí, Cecilia, perdón. No, y entonces, ¿qué hacer? Iba a preguntarte, Alejandra. No, yo, derecha, es decir, por eso le preguntaba a los diputados que nos acompañan, a Luis, Eduardo y Constanza, que creo que ellos tienen un instrumento que les permite citar al Parlamento, a la sala, al ministro Quirós, para que transparente realmente las medidas que quiere adoptar el gobierno. Que sin entrar, ellos ganaron legítimamente ganaron la elección, ¿ya? Pero yo tengo el deber como ciudadana y los diputados como mandatados por la ciudadanía a que de verdad protejamos y seamos la voz de la ciudadanía. Como bien decía Constanza, los efectos que pueda ocurrir con las medidas que se están proponiendo pueden ser de carácter permanente. Y eso debemos adelantarnos, debemos precaver y prevenir. Y eso, Luis, para mí creo que es lo más relevante. A ver, Luis Pardo, como diputado, quería preguntarte si a propósito de esta circular del 13 de marzo, ¿no es cierto?, cuando se habla de este plan de ajuste fiscal, que en realidad es 3.000 millones de dólares, más los 800 millones de dólares, que será de carácter permanente,
Entonces, una rebaja adicional al sector público de $1.000 millones. Entonces, ¿hay suficiente transparencia? ¿Qué es realmente, en qué consisten los recortes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque hay todavía mucha confusión cuando uno lee este tipo de informes, de circulares. Hay confusiones, Cecilia, porque yo creo que también hay un poco de malicia en el debate. A ver. Efectivamente, el informe utilizó una palabra que era la palabra descontinuar, que era la misma palabra ese es el otro que se usó informe, en los informes del ministro Marcel. Ese es el otro, yo estaba hablando de este otro. Pero en definitiva, vamos a lo práctico. El mismo organismo que hoy día veneran, y que reitero, me parece fantástico que lo veneren, estableció un déficit fiscal que terminó superando los $6.000 millones que se habían reportado inicialmente en el programa de gobierno de José Antonio Kast. El recorte fiscal va a ser más de $6.000 millones. ¿Eso? Para que se logre la convergencia con los ingresos actuales, tiene que disminuir, y esa es una de las fuentes. Claro, pero ¿dónde? Vamos hablando, mire, eso es lo que decía Alejandra. Yo le quiero poner ejemplos, Cecilia, porque la verdad es que cuando hablamos en cifras y nos rebatimos un punto más, un punto menos la cifra, esto no se entiende, y yo creo que es importante poner ejemplos. Por ejemplo, la oposición puso el grito en el cielo por el programa de Ajuares. Los Ajuares, eso ya lo hemos hablado acá, sí, que nadie no se van a quedar. Le pongo el programa a las 11, pero es que estamos hablando cuando uno recorta plata mal gastada, no está recortando gasto social. Y es mucha la plata mal gastada, y a mí me parece sorprendente que no se hagan cargo de que este mismo organismo les advirtió el sobregiro que estaban produciendo en las arcas fiscales. Claro, Luis, y hoy día se pongan responsables de la noche a la mañana. Ahora, pero el tema es que este recorte de más de $6.000 millones de dólares, como bien dice Luis Pardo y como bien dice esta circular número 12, ¿no es cierto? Todavía no está lo suficientemente clara, que genera esas confusiones, que después se aclararon, que todo el mundo entendió, que no van a terminar con la comida en la CUNAEP, ni que van a, ¿cierto? Y que no va a haber ajuares para las guaguas, eso ya está claro, pero es un tema más de fondo, ¿no es cierto? Cecilia, si es así, Cecilia, para está claro que hay plata que se está malgastando, y esa plata que se está malgastando es plata que se podría usar en las necesidades reales de los chilenos, y ese es el punto, no es que el gasto sea equivalente a beneficios sociales, el gasto está claramente muy por sobre lo que significa invertir en esos beneficios sociales. Ya, vamos a ir a comercial, a la vuelta seguimos. El tema es, ¿no es cierto?, como decía Alejandra, la claridad, parece que no hay claridad. Entonces, si son más de $6.000 millones en recorte fiscal, es mucha plata. ¿Se va a lograr solo con que funcionen mejor los programas? Bueno, esa es la pregunta que tal vez está haciendo mucha gente. Vamos a comercial y a la vuelta al último bloque. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos con Constanza Schönhaus, diputada del Frente Amplio, Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, Alejandra Kraus, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, y con Eduardo Cretón, diputado y vicepresidente de la UDI. Antes de irnos a comerciales, estábamos hablando de, todo el tiempo estamos hablando de la mega reforma y de también los recortes fiscales. Ya se ha hablado bastante, ¿no es cierto?, sobre el tema de optimizar, no gastar en cosas que están mal evaluadas, etcétera, etcétera. El tema es si más de $6.000 millones, porque además son reducciones de gastos permanentes, como lo decía bien la primera circular del ministro de Hacienda de fecha 13 de marzo de 2026, es una suma muy, muy alta. Entonces, Alejandra Kraus planteaba la necesidad y le pedía a los diputados, ¿no es cierto?, que el ministro de Hacienda informara con más claridad y transparencia en cómo se va a reducir este gasto fiscal, estos recortes, que obviamente se hacen todas las aclaraciones, pero aún parece que falta para poder llegar a estas tremendas cifras que podemos constatar. Constanza Schönhaus, en ese sentido, ¿hay alguna preocupación, iniciativa de parte de diputados, diputadas? Sí, Cecilia, porque ¿sabes qué? Acá lo que hemos escuchado del gobierno son puras contradicciones y no hay ninguna claridad respecto a lo que efectivamente van a recortar o no van a recortar, pero no porque no lo sepan, sino porque no están siendo transparentes con la ciudadanía.
Hoy día hay 24 decretos de recorte presupuestario para el presupuesto 2026 que están en Contraloría. Fuimos la semana pasada a dejar un oficio para que el ministro dé cuenta de dónde están siendo esos recortes y cuál es el contenido de esos 24 decretos. Hasta el día de hoy no tenemos idea. Tú misma decías el oficio del 13 de marzo del presente año, que habla de recortes permanentes, no solo para 2026, sino también para el mediano plazo, ineludibles y de 3% parejo para todos los ministerios. Y después se nos dice que no están así. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando Hacienda manda un oficio a cada uno de los servicios y ministerios del gobierno, es una comunicación formal. Entonces, si hay una comunicación formal que dice recorte a Ajuar, recorte a Junaep o reformulación, como quieran, y después nos dicen, no significa eso, entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Vale el documento o vale la palabra? Aquí tenemos al diputado Pardo que dice se está malgastando mucha plata. El ministro de Hacienda dice se está malgastando mucha plata. El presidente Kast se está malgastando mucha plata. ¿Y a alguien le han dicho dónde exactamente? Porque aquí se está haciendo un recorte de cerca de 500 millones de dólares en salud. ¿Usted me va a decir que hay 500 millones de dólares malgastados en salud? Y si usted cree que está malgastado en salud, ¿por qué no me lo reasigna para las listas de espera? Entonces, aquí hay una falta de transparencia. Se están haciendo recortes a espaldas de la ciudadanía, se dice que no afecta derechos sociales ni beneficios sociales, pero los documentos oficiales del gobierno no dicen lo mismo. Y yo creo, efectivamente, como decía Alejandra, estamos citando a una sesión especial, de nuevo para citar al ministro Quirós, esta vez para que hable de los recortes. Ayer tuvimos una sesión especial con el ministro para que nos hablara del MEPCO y lo vamos a citar para recortes. Y esperamos esa vez sí, que sea claro, que traiga un PowerPoint, no con 3 ideas fuerza, que es lo que siempre trae, sino con especificaciones concretas de dónde van a estar. Porque no podemos seguir con este nivel de incertidumbre, los dimes y diretes. Hay un oficio que dice A, el subsecretario sale en prensa a decir B, tenemos ministros en rebeldía como el ministro Poduje, o sea, ordenen la casa de una vez. A propósito de esto que dice Constanza Schoenhaus, Eduardo Cretón, diputado Cretón, esto de ordenen la casa, en fin, todas las imágenes de desorden que ha habido en la última semana. Ayer el ministro Poduje fue a La Moneda, dice que el presidente no le llamó la atención, pero reconoció que que siempre se puede mejorar el lenguaje, en fin. Lo del segundo piso, que ayer recibió a demócratas, entonces se puede interpretar como, no era que el segundo piso no se metía en la cuestión política y recibe a demócratas, bueno, que está planificado de antes, en fin. Hay una necesidad, ¿reconocen ustedes que les gustaría que al menos comunicacionalmente o aparentemente no se diera esa imagen? Diputado Cretón, ¿está ahí? Se cayó, parece. Sí. Está ahí, ya, estaba muteado. Sí, ahí sí. Estoy de vuelta. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Oiga, varias cosas, Cecilia. Primero, estaba escuchando muy atenta al debate de lo que decía la diputada Schoenhaus respecto a los recortes. A mí me gustaría señalar, ya que hablamos bastante de lo que fue la exposición ayer del Consejo Fiscal Autónomo, que el mismo Consejo Fiscal Autónomo habla de que hay que hacer recorte y contener el gasto público. Sí. Entonces, en esto yo le pediría a la oposición que efectivamente sea constructiva, si ese es el ánimo que dicen que van a tener. Entonces, ¿en qué sentido que sea constructiva? Que bueno, que la oposición nos ayude a buscar aquellos lugares donde podemos efectivamente contener o recortar el gasto público. No estoy hablando de beneficios sociales como se quería instalar acá, sino que de aquel gasto superfluo o gasto o plata que están mal gastadas por parte del Estado. Y yo creo que hay muchos lugares donde nosotros podemos encontrar programas deficientes o podemos encontrar deficiencias o recursos mal utilizados. Y en eso mi llamado a la oposición es que ellos sean constructivos y que nos ayuden a buscar esos lugares donde podemos contener el gasto público de manera conjunta. Y respecto de esta polémica, a mí me parece que la verdad es bastante artificiosa la polémica. Esta semana ha quedado bastante claro que quien lleva la coordinación política del gabinete es el ministro Claudio Alvarado. Hemos visto efectivamente roces, pero esto pasa en todas las casas, digamos. Lo importante acá es que se ordenen y que las críticas se hagan en la instancia en que corresponden. Nosotros desde la UDI hemos sido muy embajaderos en esto. La crítica se hace puertas adentro. La crítica que se hace
para pegarle al gobierno solamente nos debilita. Y por lo tanto yo llamaría también en esto, particularmente al Partido Republicano, a que solucione su problema interno. El Partido Republicano es el partido del presidente José Antonio Kast y creemos que por lo tanto tiene la responsabilidad de mostrar un grado de unidad y de cohesión mucho más grande que el resto de los partidos que estamos colaborando con el gobierno. Ahora, también Luis Pardo, hubo críticas de la presidenta de Renovación Nacional, dijo que en parte a propósito del caso Poduje, pero dice entorpece, ¿no es cierto?, que este ministro ha generado problema al gobierno y que hay que tomar acciones, que hay que también hacer algo, ordenar un poco, ¿no? Entonces hay evidentes diferencias a veces entre los partidos. También tenemos desde Evópoli que hay críticas a esta situación. ¿Cuál es la opinión del diputado Luis Pardo? Bueno, yo creo que las críticas de Andrea Valladares fueron en el contexto de lo que hemos estado hablando, pero todo eso quedó conversado y superado en el comité político que tuvo lugar el día lunes, donde pero fue súper tenso ese comité político. Sí, pero lo importante es que los comités políticos y las reuniones pueden ser tensas, pueden ser ásperas, pero lo importante es que se tomen acuerdos. Y yo creo que está bastante claro que el gobierno tomó nota de algunas disonancias que estaban ocurriendo, los ministros se han ordenado, tenemos una muy buena valoración, y eso es transversal, de lo que ha sido la dupla del ministro Alvarado con el ministro José García Ruminot, y por lo tanto, como dice el diputado... ¿Está todo bien? No, yo he sido crítico también de la comunicación, esto mismo que se ha prestado para que este show que sigue continuando, porque la diputada Schönhaut, ella misma dice que hay 27 decretos que explican cómo se materializan los 2.000 millones de dólares que el gobierno logró ahorrar producto del desajuste heredado del gobierno anterior, y en cada uno de esos decretos está partida por partida lo que se va a ahorrar y dónde se van a hacer esos recortes. Entonces están generando confusiones, pero le hemos dado pie para que se puedan colgar de algunos de esos errores. Claro, no digo que esté todo bien, pero creo que se está superando. Luis Pardo, pero para precisar, las críticas de Andrea Valladares fueron hechas el día de ayer. Ya había pasado. No, la crítica de Andrea Valladares fue el día lunes, yo estaba con ella. Puede que se haya publicado el día de ayer, pero fue antes del... Fue en una entrevista en la radio Canal 13, entonces dice, cuando las diferencias conflictos generan este nivel de ruido y opacan la acción del gobierno, en un minuto hay que tomar acciones. Estoy totalmente de acuerdo en lo que le hemos pedido permanentemente en las reuniones que hemos sostenido, pero yo creo que eso se ha ido corrigiendo. Creo que hoy día hay mucha mayor claridad respecto del rol político de los ministros, y por lo tanto tenemos que concentrarnos ahora en el debate del contenido de fondo, que es el que hemos tenido de alguna manera en este programa, respecto de los proyectos que el gobierno quiere impulsar. Claro. Alejandra Kraus, respecto a esto que hemos visto de como que se le ha llamado un poco de desorden, en fin, ¿es normal? ¿Ocurre en todos los gobiernos? Que tú que tienes más años en la política, has sido ministra y todo. Claramente no. Primero, el segundo piso siempre cumplió un propósito y un objetivo en los gobiernos, en particular en los gobiernos que a mí me tocó ser parte del gabinete, el presidente Lagos en particular y posteriormente la presidenta Bachelet, completamente distinto. Jamás se le habría ocurrido al jefe del segundo piso citar a un partido político, por mucho que esté en proceso de liquidación, cierto, son demócratas, digamos, en el caso de demócratas, completamente distinto. Entonces da una imagen de falta de liderazgo que hoy día, enfrentando las complejidades que todos muy bien sabemos a propósito del diálogo político y este proyecto, que les guste o no les guste, es un hito esencial para el gobierno del presidente Kast, pareciera que quisieran debilitar por todos los medios a los ministros Alvarado y García Ruminot. Pareciera que Republicanos buscara no entregar el control de un gobierno que probablemente ellos consideran que de alguna manera les pertenece, y en consecuencia son ellos. Entonces creo que para la alianza gobernante y en particular para el país, por los resultados y efectos de la política, es tremendamente complejo.
el presidente Lagos era el líder indiscutido. Okay. La presidenta Bachelet, sin duda, los segundos pisos, los asesores cumplían otro rol. Ahora, ¿y la oposición ha capitalizado estas situaciones de dificultad que puede estar teniendo el gobierno? Alejandra. ¿Me preguntas a mí? Sí. Yo creo que la oposición, cada uno, digamos, con sus propios énfasis de entidades, debieran, en un diálogo de cara a la ciudadanía, fortalecer pero no lo han logrado todavía. Yo creo que todavía hay un déficit, sobre todo porque son tantos los autogoles y los errores que se van cometiendo, y particularmente cuando enfrentamos un proyecto con estas características, que de verdad queremos que esto se rectifique por el bien del país. Otro tema. Sí, Constanza. Sí, yo quería dejar acá dos puntos específicos. A propósito de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, yo creo que hay que leerlas todas, no solo una. Hay 4 recomendaciones, que no es solo ajuste de gasto, que no es solo crecimiento, es también nuevos ingresos tributarios y la reducción de la evasión y la elusión tributaria. Y yo quiero dejar en claro que este proyecto de gobierno no se hace cargo de esas 2 cosas. Y se nos dice todo el rato que no hay plata, que por eso hay que centrarse solo en el ajuste del gasto. Yo le voy a decir un lugarcito donde hay algo de plata. El informe del Servicio de Impuesto Interno del 2023 identificó que durante 2018 y 2020 las grandes empresas dejaron de pagar impuestos equivalente al 51%. Esa es la brecha de incumplimiento del impuesto corporativo. 51% es equivalente al 4,7% del PIB. Y para decirlo muy en sencillo, se trata de todo el presupuesto del Ministerio de Educación. Entonces yo también, como recomendación al gobierno, y ayer se lo dijimos, yo lo hice en una intervención también en la Cámara, tiene que tomar medidas para que las obligaciones de pago de impuestos que tienen las grandes empresas se cumplan. Porque si no se cumplen, entonces aquí me están diciendo que la ley no es pareja. Porque para los deudores del CAE hay mano dura, pero parece que para las grandes empresas de parte de este gobierno se le dan angancha. Entonces pongamos esos elementos también sobre la mesa para que nos hagamos cargo de manera integral, porque es muy fácil citar solamente una de las recomendaciones, pero recordemos cuáles son las otras 3 también. A propósito, justamente iba a preguntar a la diputada Schönhaus el tema del CAE, porque ayer finalmente la Tesorería decidió flexibilizar los convenios por tramos de ingreso para los deudores del CAE, ¿no es cierto? Porque como reconociendo que hay personas que efectivamente no están en condiciones de pagar. Creo que hay una propuesta de ley en ese sentido que ustedes están impulsando, Constanza. Así es, Cecilia. La verdad es que durante estos meses, durante esta semana, hemos visto cobros abusivos a los deudores del CAE, porque no se les estaba cobrando solo a los que tienen ingresos sobre 5 millones de pesos. Se les estaba cobrando a personas con 1 millón de pesos, con 1,5 millones, gente que durante esta semana, en el pánico que generó este gobierno en materia de cobros, tuvo que endeudarse, tuvo que tomar medidas, digamos, extremas en materia de sus propios ingresos, y lo que nosotros planteamos en el proyecto de ley es que tenga criterios claros y razonables para realizar estos cobros, considerando los ingresos que tienen las familias, pero considerando también los gastos. No es lo mismo una persona que gana 1 millón de pesos y vive solo, que una mujer que es jefa de hogar y gana esa misma plata para sostener a 3 niños. Y cuando el gobierno no se hace cargo de eso, lo único que está generando es una gran angustia. Pero yo agradezco que por fin el gobierno se haya dado cuenta, que haya retrocedido en la lógica y que haya tomado medidas un tanto más razonable, pero el proyecto sigue adelante porque todavía hay elementos que incorporar en eso esos quería criterios. Saber, sí, ya con esto de la tesorería estaba ok, o sigue adelante el proyecto. Bueno, es todo un tema el Cecilia, CAE, muy cortito, Alejandra. Bien breve, a propósito hemos hablado de los recortes de los programas sociales, y fundamentalmente se ha hecho mucho hincapié en programas mal evaluados, que efectivamente algunos pueden ser, pero no olvidemos que las políticas sociales también incorporan lo que se denomina, o se conoce, digamos, es la rentabilidad social.
Y en consecuencia, cuando se observen los programas sociales, debemos necesariamente ver el impacto de otra dimensión, que no es solo el de carácter económico. Okay. Bueno, se nos terminó lamentablemente... Cecilia, perdón, pero muy breve. La evaluación que hace la DIPRES de los programas sociales se basa en la rentabilidad social. Lo que mide es si la plata que se está gastando tiene el impacto social deseado. Cuando tú tienes un organismo dedicado a la juventud, que menos del 1% llega a los jóvenes y el resto se va en operadores políticos, bueno, ahí tiene un programa mal evaluado. Espérate, Luis, no estoy hablando del INJUB. Estoy hablando justamente pero que se evalúan. Se evalúan. Ya uno, por favor. Luis, cierra la idea. Se evalúan, efectivamente, se evalúan y muchas veces, por mucha apreciación que se tenga desde la perspectiva económica, que carece de efectos o no es bien evaluado, la rentabilidad social hace que permanezcan muchos de ellos. Es lo que pasa con el CENSE. Lo que pasa con el CENSE, el programa históricamente, Luis, del CENSE. Es un error conceptual, Alejandra, porque la evaluación social es la que mide. Si la plata que se invierte tiene impacto social o no. Seguimos el próximo miércoles, ¿les parece? La próxima. Se nos terminó ya el tiempo. Gracias, Constanza Schönhaus, Luis Pardo, bien. Alejandra Kraus, Eduardo Cretón. Hasta la próxima. Buena semana. Abrazo grande, buen día. Gracias. Chau, chau. Buen día, chau. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.